entendiendo los tiempos. Este es el tema de esta enseñanza. Habla acerca de entender, de conocer los tiempos. El hombre más sabio, el hijo del rey David, Salomón, escribe en el libro de Eclesiastés: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Él estaba advirtiendo acerca de esto, del tiempo, aún dice, para vivir como el tiempo para morir. El tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Pero también más adelante, en el capítulo 12 de Eclesiastés, él dice esta recomendación: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo de ellos contentamiento. Está hablando acerca del tiempo, de la edad, de los cambios, de las épocas, de las etapas de la vida. Cualquier ser humano puede entender, y aunque esto puede variar, pero básicamente la etapa de los 20 a los 40 años de edad es la etapa de la juventud, donde sientes tanta fortaleza, pero en los años 40 a los 60 es una edad donde uno tiene que estar consciente de lo productivo, de lo efectivo que puede hacer si se enfoca en aquello para lo cual está trabajando. En los años 60 empiezan las cosas un poquito más notoriamente a fallar en el cuerpo humano. Y por supuesto, cuando son los años 80 se dice que ahí órganos están fallando, casi es una vida artificial. Por supuesto que este es un panorama muy general y puede cambiar de acuerdo a la región o al país. El metabolismo, esto es esos procesos químicos, físicos, biológicos que todo ser humano pasa para poder vivir. Esto refleja también en base a todo el ambiente, no solamente los alimentos, el clima, la atmósfera, la contaminación del aire, el ambiente laboral, el metabolismo está siendo afectado precisamente por todas estas cosas. Por eso hablan de repente que la edad metabólica es una y la edad cronológica es otra. Nosotros podremos tener, un doctor hace poco me dice, tengo 50 años de edad, pero mi edad metabólica, dice, es de 70. Esto está hablando de que esa manera de hacer o de aprovechar el exterior, los alimentos, todo eso para volverlo energía en su cuerpo no está tan eficiente. Y esto tiene que ver con hábitos, tiene que ver con costumbres, tiene que ver incluso cuando somos afectados con adicciones. En la etapa de la juventud a veces es muy fácil ser seducidos con diferentes tipos de adicciones, alcohol, drogas, hábitos de alimentación muy rudimentarios, nada que ver con la nutrición requerida del cuerpo. Entonces, estas cosas tienen que ver con descuidos que sutilmente se van dando, porque en la etapa de la juventud no queremos escuchar consejo. Por eso Salomón dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, en los días en que tomas decisiones que van a ayudarte en tu futuro. Qué bendición poder tomar decisiones en la juventud, pero qué difícil que un joven escuche un consejo de un anciano. En la cultura oriental, los ancianos tienen un lugar de respeto, se les considera personas de tal honor, tan honorables que se les puede escuchar y seguir ese consejo. Hay culturas como la japonesa que dice, oiga, entre los 20 y los 60 años tienen 40 años muy productivos. Aprovechen para hacer algo, aprovechen incluso para ahorrar, porque a partir de los 60 ustedes empezarán en un proceso donde requerirán mucha atención médica, también requerirán mucha atención personal, familiar.
Y ellos hablan acerca del ahorrar en esa etapa de su vida y disfrutarlo en su vejez. Porque qué lamentable, ¿verdad? Pensar que en nuestra juventud, aquello que adquirimos, así como viene, se va, así como lo obtenemos, lo gastamos. Y cuando estamos en la vejez, nuestra cultura occidental experimenta mucha necesidad en esa etapa, donde no hay los ahorros, donde no hay los recursos, donde las decisiones incorrectas están afectando ahora la etapa de la vida, no solamente en la salud, también en el ambiente familiar. Aquellas cosas que no se decidieron en la juventud. Dicen que estamos en una generación de que nuestros hijos en una especie de cristal tan frágiles, tan difícil aplicar la autoridad, el respeto. Padres que no pueden darse a respetar por sus propios hijos, maestros que no se pueden dar a respetar por sus propios alumnos. Aún, ¿verdad? Se levanta un eslogan diciendo es que el derecho de los niños. Necesitamos enseñarle a los niños que también tienen obligaciones, porque los adultos también tienen derechos y tienen obligaciones. Todas las personas. El respeto del derecho del otro, como decía Benito Juárez, decimos aquí en México, ¿sabes qué es la paz? Porque es cierto, tenemos que respetar a los niños, pero tenemos que respetar a los jóvenes, tenemos que respetar a los adultos, a los ancianos, a toda persona, hombre, mujer, tenemos que respetar, porque Dios nos respeta. Y esta palabra y este consejo del sabio Salomón, cuando nos advierte en los postreros días, no solamente se refiere a los últimos tiempos, también hay una etapa difícil en nuestra edad cronológica, en nuestra etapa de la vejez. Y de alguna manera debemos de aprender de donde debemos de aprender. El Señor Jesús en sus mensajes finales en la tierra, Él habló de las señales del fin. Y Él dijo algo muy interesante en el Evangelio de Mateo capítulo 24, dice esta palabra en el verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios, la palabra dicha por Jesús, la palabra de los evangelios, la palabra de la Biblia dice, no pasarán. El cielo, usted puede ver, hablamos del cambio climático, hablamos de contaminación del ambiente, hablamos de la transformación, ¿verdad? De las áreas verdes, etcétera, del mar, etcétera, y vemos estas situaciones. La tierra está siendo transformada, los cielos están siendo transformados. Nosotros debemos de saber que la palabra de Dios no cambia. ¿Y esto por qué? Porque si ahí está nuestro fundamento, no importa la edad, no importa el tiempo, si estuvimos en el siglo I, si estamos en el siglo XXI, hay un fundamento en las palabras de Jesús que no cambian y que nosotros necesitamos aplicar también en nuestra forma de vida, para el bien de nuestra familia, para el bien de nuestro matrimonio, para el bien de nuestros hijos, para el bien de nuestro trabajo, aún para el bien de nuestra sociedad. Dice que había el rey David para tomar su posesión al trono de las 12 tribus que componían el pueblo de Israel. Cada tribu, dice, aportaba miles de elementos del ejército que formarían el ejército de todo el pueblo de Israel. 12 naciones, 12 tribus que formaban todo Israel. Y de cada nación había miles, pero había una de las tribus conocida como la tribu de Isaacar, que había nada más 200 principales que fueron aportados para un ejército que sumó más de 300,000 elementos. 200, uno por cada 1,500 de los demás era de la tribu de Isaacar. Tenía 3 características. Espero que esto nos ayude a entender los tiempos y entender la posición en la que podemos estar para ver una respuesta a esa necesidad de estos cambios. Y dice que número 1, estos hombres eran entendidos en los tiempos, eran personas sabias, eran personas prudentes, eran personas dóciles, personas enseñables,
personas que se preparaban todo el tiempo y que estaban listos para poder dar el consejo. Entendían los tiempos. Ellos podían entender las etapas por las que estaban pasando, preveían alguna situación, eran estrategas, eran importantes para un ejército como un reino como el de Israel. Así es que ellos tenían esta característica. Nosotros en los tiempos que estamos viviendo, como padres de familia, como personas en alguna responsabilidad delante de la sociedad, delante, ¿verdad?, de una escuela o de una iglesia, necesitamos ser entendidos de los tiempos. Y número 2, dice que sabían lo que el pueblo debía hacer. Ellos sabían, ellos estaban preparados, ellos tenían consejo, ellos sabían lo que era correcto, lo que era necesario. Tú y yo podemos saber esto y debemos de saberlo si somos padres de familia, si somos esposos, si somos los gerentes, los dueños, los gobernantes, si somos las personas que influyen en nuestra sociedad. Esto es importante ver, ellos sabían lo que el pueblo debía hacer. Tú vas a ver de repente personas que no saben qué hacer. Empiezan a vivir la vida en forma tan ligera. Y va a haber alguien en la oficina, en la empresa, en la familia, en la sociedad que sabe lo que se debe de hacer. Es el sabio, es el honorable, es la persona de respeto, es el ministro, es el pastor, es la persona que ha vivido una vida ejemplar. Puede ser un sacerdote, alguien que ha sido ejemplar en su labor, en su vida, un maestro, un médico, personas que son maduras en tomar decisiones correctas. Y esto, dice, es una característica que hoy los padres necesitan adquirir, necesitan abrazar. El consejo de nuestros antepasados estaba basado en esto: saber qué hacer, saber qué decidir, saber qué definir para tener una vida saludable, una vida familiar en armonía. Decisiones que se toman en la juventud. En el tiempo de nuestra juventud es el tiempo donde todo el panorama puede estar abierto y pensar que en nuestra fuerza podemos lograrlo. He visto muchos jóvenes envejecidos a los 30, jóvenes que no cuidaron su cuerpo, exageraron en el uso de juegos extremos, sus rodillas afectadas. Recuerdo un joven que practicaba mucho las acrobacias en bicicleta, pero cada golpeteo, cada caída, sus rodillas fueron lastimadas. Fue brillante verlo fluir por 5 años haciendo acrobacias, pero a los 31 años recuerdo hablar con este joven y decirle: ¿qué pasa? ¿Por qué no caminas bien? Dice: mis rodillas están hechos pedazos. 31 años de edad. Recuerdo al jugador Maradona a sus 60 años morir y verlo también, no podía caminar. El deporte cobró sus rodillas, y esto no estoy diciendo que sea mal el deporte, sino que hay cuidados que se deben de tener. Y si no se tienen, si no hay cuidados en la salud, y en nuestra juventud es donde podemos decidir. Hay quienes decidieron en nuestra etapa de juventud un camino equivocado, un camino en la promiscuidad, en las drogas, en el alcohol, en hacer trabajos deshonrosos, y no duraron mucho tiempo, o en este tiempo están viviendo en una situación de mucha aflicción, de enfermedad y de crisis y aún de soledad. No hay familia que esté con ellos. Sabe, a veces uno piensa que los padres que nos han educado y que nos han cuidado para tomar decisiones sabias, prudentes, a veces podemos decir: ahí te la llevas en la iglesia, ahí nomás quieren tenerte, ¿verdad?, sin disfrutar de la vida. La vida no se disfruta en unos años, se disfruta en toda la vida. Pero sabes tomar decisiones en la juventud, vas a tener larga vida, vas a tener años de dicha y de bien. Pero el tercer consejo dice: cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Este consejo dice: cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Eran líderes,
eran personas honorables, eran personas ejemplares. Este es el tiempo de que se requieren ejemplos, referentes, personas de testimonio, personas, como decimos, ¿verdad? Irreprensibles, que no tenga cola que le pisen, que sean personas de respeto, que te puedan dar un consejo para tu matrimonio, para tus hijos, para tu trabajo, para la sociedad, que puedan aportar para el bien de nuestra comunidad. Personas que pueden ser padres de familia, maestros, que pueden ser personas de bien, pero necesitamos escucharlos. Este es mi consejo. El libro de Proverbios. Siempre recomiendo, lea Proverbios. 31 capítulos para leer uno por día, porque no solamente aprendes de tu etapa espiritual, aprendes también del día a día, cómo ser mejor padre, mejor trabajador, mejor esposo, mejor ciudadano, mejor persona. De eso trata, porque dice al fin esta palabra que el temor del Señor es la sabiduría. Capítulo 1 de Proverbios, verso 7. Dice, el temor del Señor es la sabiduría. El respetar lo que Dios dice te va a hacer una persona sabia, te va a hacer una persona entendida. Necesitamos orar a Dios y decirle, Señor, perdónanos. Si tú mismo lo dijiste en Mateo 24:35, que la tierra y los cielos pasarían, pero tus palabras no. Necesitamos volver nuestro oído a la sensibilidad de tu palabra. Yo quiero que hagas una oración conmigo y le digas, Dios, te doy gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, con todo mi corazón te pido que en el nombre de Jesús sea una persona entendida de los tiempos, que prepare mi vida en las cosas que valen la pena, que ayude a mis hijos para que en su juventud tomen decisiones correctas, porque al fin esto dará el mejor legado para siempre, por la eternidad. Y en el nombre de Jesús, que aún pueda tener el contacto con personas sabias y entendidas de los tiempos, que sepan qué es lo que tengo que hacer, que sepan y me aconsejen el camino y la decisión correcta que debo de tomar, y que pueda ser también una persona ejemplar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.